Hola a todos, mi nombre es Sebas y gracias por escuchar este podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que pasó hace un par de años, que parece que muchos se han olvidado y que creo que todos debemos aprender la lección. Allá por el 2019 aparecieron los primeros casos de una neumonía desconocida, según lo que decía China. Allá por Wuhan. Según lo que decían las noticias, eran pacientes que tenían un vínculo a un mercado de marisco y animales vivos. Raro. Pero bueno, eso es lo que decían las noticias. A fin del 2019, China da un informe de que era un brote, ya había habido muchos casos y se inicia una vigilancia internacional. Allá por enero del 2020 se identifica un virus que se llama el SARS-CoV-2 y se confirma que se transmite entre humanos. Se confirman las primeras muertes en China y a fin de enero la OMS declara una emergencia de salud pública. Obviamente, las semanas pasaron y allá por febrero del 2020, cuando se empieza a conocer casos en otros países, se empieza a tomar ya, acuña oficialmente el nombre de COVID-19 y se toma la decisión allá por los principios de marzo de una pandemia. Se declara oficialmente una pandemia. El virus ya estaba en casi todos los continentes. En marzo-abril del 2020 empiezan con cierres y confinamientos, cierran las fronteras, se suspenden las clases, los eventos y se empiezan a usar, se recomienda el uso de mascarillas. Lo más curioso de esta situación, que bueno, era un virus nuevo, que había nacido de un mercado, que vos decís, bueno, qué locura que hubiese pasado algo así, ¿no? Muy raro. Y por allá entre el 2020 y el 2021, o sea, 8 o 10 meses después de que se declarara la pandemia, había vacunas. Hubo un desarrollo récord de vacunas. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik, todos tenían una vacuna en 10 meses. Desarrollar una vacuna generalmente tarda entre 10 a 15 años. De 7 o 9 años solamente para empezar a probarla en humanos. Pero bueno, dijeron, no, escúchame, es una vacuna de ARN, es nueva la tecnología, si bien nunca la hemos usado en humanos, este es el momento. ¿Qué hacen? Piden voluntarios, paralelos supuestamente a la producción de la vacuna, porque en realidad esa vacuna ya estaba, digamos que ya tenía primero fondo. Lo que hicieron, se dedicaron a empezar a producirla. Mientras tanto, empezaron a hacer las pruebas de las vacunas. Se hicieron en 1 o 2 meses, fue todo muy rápido, si había efectos secundarios muy pocos se sabían y la largaron al mercado. Ya empezaron a vacunar personas. Y todos nos preguntamos, bueno, qué velocidad, qué bueno, qué increíble, nuestros gobiernos nos están cuidando y rápidamente, la verdad es que fue algo histórico. Mientras tanto, en el momento que sale la vacuna te dicen, bueno, la vacuna no va a parar el virus, ¿cierto? O sea que te vas a contagiar igual, pero te va a crear algo de defensa para que seas menos los síntomas o que te pegue más leve la enfermedad. Entonces voy a decir, bueno, me estoy poniendo una vacuna que en realidad no para el virus, no para el contagio, porque puedo seguir contagiando. O sea, quiero una vacuna, digamos, si alguien fue al colegio y entendió o ha visto una vacuna, uno entiende de que si uno se vacuna es para restringir por lo menos la gran mayoría del virus. Y de última, tratar de no seguirlo contagiando. Pero no, esta vacuna, que era una tecnología nueva, no solo no te curaba del virus completamente, sino que tampoco impedía que vos contagies a otra persona. Raro. La verdad es que no empezó bien el discurso. A todo esto ya había muchas normas en la humanidad, en la gente, que ya empezaron a irse por las ramas. Uno fue el de empezar a usar bozal o mascarilla, como lo quieras llamar. Algo que obviamente se comprobó que no servía para nada, pero bueno, se les hizo usar mascarillas a niños, a todos. Incluyeron la distancia social también, había que tomar distancia, no había que juntarse, los grandes grupos no podían ser.
Mientras tanto, obviamente, políticos, famosos y todo eso seguían de su fiesta. Ellos iban en aviones privados de acá para allá. El fútbol no se interrumpía. Digamos, el resto del circo se mantenía. Pero bueno, la gente no. La gente tenía que estar separada, encerrada en sus casas. eh, Desprotegidas, obviamente, porque no tenías acceso a nada. Si no te vacunabas, no podías entrar a algunos supermercados. Te pedían te daban un certificado, un carnet de vacunación, si realmente te habías vacunado, y te vendían el texto que si no te vacunas podés matar a alguien, que vos podés ser el causante de haber matado a un pariente, un abuelo o lo que fuese. Mientras tanto, obviamente, la gente mayor fue abandonada. En mi caso particular, la experiencia propia, yo en ese momento estaba en Canadá, fui a un hospital, el hospital estaba completamente vacío, era puro circo, había 5 médicos jugando los videojuegos, jugando con el telefonito, y cuando llegamos nos sacaron guardias de seguridad a otra zona restringida donde supuestamente estaban todos los enfermos de COVID, donde había 100 camas y no había personas, no había nadie, habían 3 enfermeras y 2 médicos. En mi caso me quedé afuera de esta sala, no quedé ingresado, sino quedé en la parte de afuera. Me quedé en la puerta de emergencias. 5 horas de estar en la puerta de emergencia, porque estaba esperando un familiar que estaba bajo tratamiento supuestamente por un dolor. Deben haber venido unas 150 personas, de todas las edades, de jovencitos hasta gente muy, muy mayor. La gente mayor con tos, uno la escuchaba muy mal. Y venía y le decían a los médicos, los atendían directamente en la calle, venían en las camionetas, en los autos, en lo que fuese, y no los dejaban bajar. Y les decían, no, lo que usted tiene es una tos, no se preocupe, tome un paracetamol y vaya a su casa. Ni siquiera le ponían el estetoscopio, nada, no los tocaban de ninguna forma y los mandaban a la casa. Yo te puedo asegurar que mucha de esa gente, lo que en ese momento era una gripe, se le hizo neumonía y muchos de ellos hoy en día no están con nosotros. El protocolo COVID decía de que los enfermeros y los médicos debían darle tratamiento o un acercamiento a personas una vez cada 8 horas para evitar el contagio. ¿Sabes la cantidad de gente que fue abandonada en geriátricos que necesitaban ayuda permanente para poder sobrevivir y no la tuvieron? Los millones de personas que murieron en el mundo por la falta de medicina, porque hay una realidad, se suspendieron todos los diagnósticos de cánceres, de lo que fuese. Todos los diagnósticos tempranos se suspendieron. Si vos tenías un cáncer hoy y pasó 2 años, te puedo asegurar que tu cáncer, cuando volviste, ya estaba en casi todo tu cuerpo. Eso fue una de las causantes de la pandemia. Pero bueno, vamos al lado opuesto de todo lo que desencadenó, que todos lo sabemos. Fue una vacuna que se hizo muy rápido, misteriosamente ya estaba, que bueno, comprobamos hoy en día de que el virus en realidad no vino de ningún mercado, que había sido hecho por laboratorio. Sabíamos que la plataforma ARN de las vacunas nunca se había utilizado en humanos, pero bueno, ahora que había una pandemia, se la puso en humanos. Y bueno, se facturaron billones de dólares, cientos de billones de dólares de ganancia en las vacunas. Y vas a decir, bueno, sí, ayudó. Sí, algunos pueden decir que ayudó. Todos sabemos que si hoy te ponen una vacuna, por ejemplo, si vos estás sano y no tenés ninguna otra enfermedad y te ponen una vacuna, te bajan las defensas. Estábamos hablando de una gripe fuerte. O sea que vos con tu sistema inmune podrías haberlo superado tranquilamente. Sabíamos que a los niños, a los bebés, a los jóvenes no les hacía nada de nada. Nada de nada. El riesgo era cero. Y sin embargo los vacunaban. Los iban a las escuelas. En el caso de Canadá, iban a las escuelas y los vacunaban sin consentimiento de los padres. Porque decían que era un bien mayor. Te ponían booster, te ponían 3, 4 vacunas. Y nadie te hablaba de los efectos secundarios. Había gente que se había muerto, que le daban ictus, que le daban ACVs, que le daban trombosis. Las miles y miles de embarazadas que perdieron sus embarazos, que perdieron sus fetos por aplicarse la vacuna. La cantidad de
de abortos instantáneos que hubo, la cantidad de jóvenes que caían desplomados, gente, futbolistas, deportistas de alto élite que jamás habían tenido un problema, que obviamente son chequeados permanentemente por médicos, o sea que su salud era perfecta. Y ponerse 1, 2, 3 vacunas y después caer muerte súbita. Y era normal. Cientos y cientos de personas que se desvanezcan de la nada. No, la realidad era que uno de los efectos secundarios de la vacuna era la miocarditis y la pericarditis. Enfermedades cardíacas que obviamente, como vos estabas en tu casa encerrado, parte de los efectos de estas enfermedades es que te sentías cansado. Obviamente no hacías nada, estabas tirado todo el día en tu casa, te sentías cansado porque no hacías nada. El día que volviste a la actividad y realmente generaste un esfuerzo físico alto, esta enfermedad se desencadenaba y automáticamente te daba un efecto cardíaco que obviamente en algunos casos era paro cardíaco, en otros era se paraba súbitamente tu corazón. Enfermedades cardíacas que te había dejado de regalito la vacuna. Obviamente, hoy en día, al día de hoy todavía hay médicos que en algunos países del mundo están revisando y haciéndoles test a las personas por tener microcoágulos. Los coágulos no desaparecen en tu sangre, que ese es uno también de los efectos secundarios de la vacuna. Bueno, y vos decís, ¿qué fue lo bueno de la vacuna? Y lo bueno de la vacuna fue que pudimos descubrir que la gente no es tan inteligente como creía, que obviamente necesitamos volver a la escuela o leer más, entender nuestro propio cuerpo humano, porque indudablemente decidimos ponerle nuestra salud en manos de gente que quería facturar y quería implementar una tecnología que no lo podía hacer de manera legal. Ya cuando habían intentado la primera vez de empezar a probar el ARN en los humanos, que en realidad nunca pasó la prueba. Las primeras pruebas se hacen en animales, en ratas, y mueren todos. Entonces no pasa a la siguiente fase para probarlo en humanos. Pero bueno, ahora que había una pandemia, era el momento exacto para producir y vacunar la mayor cantidad de personas posibles. Mientras más vacunas tuvieses, más probabilidades tenés de efectos secundarios o problemas cardíacos. Eso lo sabemos al día de hoy. Asumir nadie lo asumió. Vos hoy en día seguís googleando, buscando en alguna de estas ChatGPT o en alguno de estos lugares de inteligencia artificial, te va a decir que no pasa nada, que no hay nada y que son todas esas afirmaciones que no está nada corroborado, cuando todos sabemos que en realidad lo es, que está comprobado y que hay bases de datos y lo está. Pero bueno, es más fácil negarlo. Hoy en día tenemos que empezar asumiendo de que nos vieron la cara de estúpidos, de que decidimos usar una vacuna que no servía para nada, que a lo mejor podía proteger a alguien que realmente tuviera otras enfermedades, pero la gente sana no, porque era una gripe más, que nos tomaron el pelo, que nos metían palos en la nariz, que nos hicieron usar bozales, que nos hicieron tener miedo, que nos hicieron separarnos, desconocernos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con las otras personas, manteniendo distancia, todo mediante manipulación, porque al fin y al cabo vos no podías ni siquiera ir a cenar a un lugar si no tenías un certificado, un carnet. No podías subir a un avión si no tenías un carnet. O sea, era como todos contra todos. Era como estás de este lado, estás del otro. Nunca nadie humanizó realmente a las personas que a lo mejor no querían vacunarse, no creían en la vacuna. Esas personas decían que se iban a morir en el infierno, que esas personas iban a ser castigadas, que eran los responsables de los muertos. Cuando en realidad hoy en día nos dimos cuenta de que no fue así. Y ahora quiero hacer un pequeño paréntesis para todos aquellos que son padres o han sido responsables de vacunar a sus hijos por la buena voluntad que hayan tenido. Controlen a sus hijos, háganle los test necesarios para realmente asegurarse que no tengan ninguna condición médica que haya desarrollado mediante la vacuna. Porque existen muchos, es alto el porcentaje. Yo entiendo que vos en su momento quisiste hacer algo bueno con tu familia, proteger a tus hijos y todo, pero bueno, hoy en día se descubrió que no fue así
y que eso puede desarrollar algo peor. Así que no dejen de hacerle las pruebas cardíacas a sus hijos, que le revisen la sangre, que no haya trombosis, que no haya microcoágulos, que no vaya a haber nada que le vaya a generar un problema futuro. Aceptemos que cometimos un error, que nos dejamos llevar y que en el futuro no nos pase de vuelta. Que en realidad todos los gobiernos, que fueron todos, se pusieron de acuerdo para manipularnos. ¿Por qué? Porque hoy en día los que manejan el negocio mundial son las farmacéuticas. Los hospitales no te curan, te dan tratamientos. No les interesa curar enfermedades. Y son dueños de los medios multimedia, manejan los hospitales, manejan la salud. En realidad no quieren curar a nadie, porque curar no es negocio. Los tratamientos son el negocio. Y hoy en día el mayor negocio, que es el que no vemos, es la plataforma ARN. Esta plataforma de vacunas, que es una tecnología nueva que no funciona y que tiene muchísimos problemas, se está desarrollando en todas las otras vacunas. Las vacunas convencionales quieren sacar del mercado y usar solamente tecnología ARN. ¿El por qué? No sé. ¿Que debe ser algo oscuro? Seguro. ¿Que nos debe limitar a la hora de reproducirnos? Seguro. Uno puede decir que uno es conspiranoico y todo, pero la realidad es que hoy en día se comprobaron estas cosas. Si investigamos y usamos un poco la cabeza y realmente pensamos las situaciones en frío hoy en día, tenemos que darnos cuenta que nos tomaron de estúpidos. Al 100%. Y lo debemos aceptar para mejorarnos, para que no vuelva a pasar. Porque si no, obviamente, vamos a tropezar con la misma piedra de vuelta. Por eso, mi mensaje es, si te vacunaste o vacunaste a alguien, asegúrate que no tengan efectos secundarios de la vacuna. En tu caso también, de cualquier tipo, anda a tu médico a consultarlo, porque te puedo asegurar que hay millones y millones de personas hoy en día que están viviendo los efectos secundarios de la vacuna. Y bueno, y anda viendo que para el futuro pregunta que no sean vacunas de esta misma plataforma a tu médico, porque hay una realidad, los médicos viven de estas empresas. Hay muy poca gente que está exento del negocio farmacéutico. Así que por lo general lo mejor es preguntar. Y a veces creerle de tu médico y a veces no, usar tu sentido común. Antes el médico realmente tenía moral, tenía ética, porque realmente tenía las herramientas para elegir. Hoy los médicos ya no tienen ese poder. Hoy los médicos son empleados de las farmacéuticas y te van a hacer probar los medicamentos que tienen que hacer para ellos recibir su bonus, para los beneficios o para poder mantener las puertas abiertas del hospital. Así funciona. Entonces, duda, pregunta, busca tus propias respuestas, investiga, no te dejes llevar por lo primero que te dicen. Porque estamos hablando que agarraron un mundo, lo engañaron, le hicieron creer la historia más patética del mundo, lo vacunaron, o sea, jugaron con nuestros cuerpos, nos enfermaron y ahora sin como que nada pasó. ¿Por qué? Porque destruyeron todos los registros de vacunación, los certificados no sirvieron para nada, si vos tuviste un efecto secundario no tenés forma de comprobarlo, les dieron leyes a las empresas farmacéuticas para no tener que divulgar ni los ingredientes ni nada con respecto a la vacuna por más de 50 años. O sea, ¿quién te cuida a vos? Si algo pasó, ¿quién? Ah, no, pero era una emergencia. Era la emergencia que cubrió todas las otras emergencias. La verdad es que fue un plan siniestro que le salió bien, le sirvió para implementar una plataforma nueva de vacunas, que obviamente va a mover trillones de dólares, y que mucha gente hace como que no pasó por no asumir la culpa, por no mirar a su alrededor y decir, che, me tomaron de estúpido, realmente me vieron la cara. Me creí todo como un pavo. Las fotos estaban manipuladas, eran las mismas fotos en todo el mundo, los hospitales estaban vacíos. Obviamente fue toda una gran pantomímica donde casi todos mordimos el anzuelo. Por eso, asumilo, hace base en vos mismo, pregunta,
Busca siempre la doble información, consulta varias veces todo y no creas en lo que te dicen de primera. Ni tu médico, ni tu político de turno, ni tu gobierno. Pensá en vos, pensá en la moral, pensá en lo que vos harías y cómo lo harías. Capacitate, aprende de tu propia biología, de cómo reacciona tu cuerpo y de acuerdo a eso toma una decisión. No dejes que los otros lo tomen por vos porque está claro que nos van a ver la cara otra vez. Gracias.